Acá en el 21 empezamos con función logarítmica. ¿Qué tenemos que saber de función logarítmica? Logaritmo base A de B es C, sí, solo sí, definición de logaritmo. Para acordarse, solo para acordarse, el peticito se hace el forzudo y levanta al del otro lado. Esa es la definición de logaritmo. El dominio. El argumento, sí, el X en general, tiene que ser B, tiene que ser mayor que 0, ni 0 ni negativos. Entonces, si tenemos logaritmo base A de x menos 5, tenemos que pedir que x menos 5 sea mayor que 0. Por la definición del logaritmo, hay dos cosas que sabemos. Que el logaritmo no me importa la base, de 1 es 0. Ahí tengo la raíz, ¿sí? Tengo la raíz en el logaritmo de 1. Y después, que si el logaritmo tiene la misma base que el argumento, esto da 1. ¿Por qué? Y porque a a la 0 es 1 y porque a a la 1 es a, definición de logaritmo. Si eso sale de la definición de logaritmo. Muy importantes estas dos cosas. Y después que el logaritmo obviamente tiene una asíntota vertical en el punto excluido del dominio y en general es una función que hace así, ¿sí? Que tiene ese dibujo. Bueno, vamos a ver con esto, vamos a ver cuáles son los ejercicios que me pide. Chucky, vamos a eliminar acá. Me pide dominio, asíntota vertical, conjunto de ceros, positividad y negatividad. Lo primero que voy a hacer, busco el dominio. Para el acuérdense que esto no igual a 0. Esto tiene que ser mayor que 0, porque tampoco admitimos negativos. Entonces, paso la x para allá, los x menores que 3. De menos infinito a 3 es el dominio, ¿sí? X perteneciente al intervalo de menos infinito a 3. Daba igual si yo dejaba el menos 3 ahí y dejaba el menos x ahí, pasaba el menos 3 para el otro lado y ahora paso el menos 1 dividiendo y entonces me queda así, ¿sí? Son los x menores que 3. ¿Estamos? Eso da lo mismo. Ya tengo el dominio. Ahora me pide la asíntota vertical. ¿Dónde tenía la asíntota vertical? Acá, en ese punto. Entonces, la asíntota vertical está en x igual 3. Conjunto de ceros. Habíamos dicho que el logaritmo base A de B, si era de 1, era 0, ¿sí? Porque a la 0 era 1. Entonces, para el conjunto de ceros yo necesito que menos x más 3 sea igual a 1. Entonces, menos x es igual a 1 menos 3 y x es igual a 2. En el punto X tengo el conjunto de ceritos, entonces es el punto 2. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Bien, vamos a hacer los ejes. Vamos a ir dibujando. Ahí tengo los ejes. Acá tengo 3, que es el punto de asíntota. Y el conjunto de 0 es 2. Entonces el dibujito va a ser así. Y va a venir para abajo, ¿sí? No para abajo, una cosa así. Sí, es la función, se me despegó el póster de la asíntota. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar, solamente para escribirlo ahí,
¿Cuál va a ser la ordenada al origen? No me la piden, pero si me la pidieran, la ordenada al origen es cuando x es 0. Entonces me va a quedar logaritmo de 3. Ese punto es logaritmo de 3. Es un número positivo, así que esto va a crecer. Entonces, vamos a anotar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. El conjunto de positividad es desde menos infinito hasta 2, donde tiene el 0, la raíz. Y de 2 a 3, que es donde tiene la asíntota, tenemos el conjunto de negatividad. Listo, vamos al b. Bueno, el b es logaritmo del módulo de x menos 3. Entonces, vamos a marcar el dominio. Voy a buscar el dominio de la función. Módulo de x menos 3 tiene que ser positivo. Entonces, el módulo de x tiene que ser mayor que 3. ¿Dónde el módulo de x es mayor que 3? Tengo el menos 3, el 3 y el módulo de x es mayor acá y acá. ¿Sí? Si no lo quieren hacer directamente, de acá, de módulo de x, sacamos que esto quiere decir que x sea mayor que 3 o que x sea menor que menos 3. Y entonces es lo mismo, es el mismo dibujo que vimos arriba. Bien, entonces, el dominio, vamos a ir escribiendo acá. El dominio de la función es que x pertenezca al intervalo menos infinito menos 3, unión de 3 a más infinito. Ahí está, ese es el dominio. Ahora vamos a encontrar las asíntotas verticales. Va a tener dos asíntotas verticales, que son x menos 3 y x3. Entonces, asíntota vertical x menos 3 y x3. ¿Sí? Entonces tenemos en menos 3 una asíntota y en 3 la otra asíntota. Conjunto de ceros. Conjunto de ceros, necesito que esto sea 1. Entonces, módulo de x menos 3 igual a 1. Quiere decir que el módulo de x es igual a 4. Y entonces x puede ser menos 4 o 4. Y vengo para acá y tiene un 0 en menos 4 y un 0 en 4. Ordenada al origen ni la vamos a plantear porque ya sabemos que el dominio está de este lado y de este lado de la función, ¿sí? De este lado y de este lado de la asíntota, no en el medio. En el medio no tiene dibujo. Entonces, obviamente no va a cortar nunca al eje Y. Bien, algo más, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. ¿Cómo va a ser la función esta? Va a venir así, va a cortar ahí y va a ser así. Y de este lado lo mismo. Va a venir así, chuki chuki, y va a ser así. Conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Es positiva desde menos infinito hasta menos 4 y después vuelve a ser positiva de 4 a más infinito. Y es negativa entre menos 4 y la asíntota, y entre la otra asíntota y 4. Ya tenemos los dos conjuntos. Bien, pasamos al C. Bueno, esta es la función C. Para el dominio, vamos a buscar el dominio primero. Yo necesito que x cuadrado menos 4 sea positivo. X cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a poner x más 2 por x menos 2 sea positivo. Lo trabajamos como una inecuación cualquiera. Para que esto sea positivo tiene que ser más por más o menos por menos. Más por más. X más 2 positivo y x menos 2 positivo.
menos por menos, x más 2 negativo y x menos 2 negativo. Entonces x tiene que ser mayor que menos 2 y mayor que 2. Venimos acá, ahí tengo el menos 2, ahí tengo el 2, tiene que ser más grande que menos 2, voy para allá, y a la vez más grande que 2. ¿Dónde se me juntaron? De 2 a más infinito. Primera solución. Venimos acá, que x sea más chiquito que menos 2 y al mismo tiempo más chiquito que 2. Ahí tengo el menos 2, acá tengo el 2, tiene que ser más chiquito que menos 2 y a la vez más chiquito que 2. ¿Dónde se me juntaron? Ahí de menos infinito a menos 2. Solución. Entonces, el dominio de la función es que x pertenezca a los intervalos de menos infinito a menos 2, unión de 2 a más infinito. Vamos a hacer unos ejes. Tenemos en menos 2 y en 2 asíntotas. Vamos a encontrar el conjunto de ceros. Entonces, necesito para el conjunto de ceros que x cuadrado menos 4 sea igual a 1, porque el 0 lo tenemos en 1. Entonces, x cuadrado es 5. Quiere decir que el módulo de x es la raíz de 5. Entonces, x va a ser menos raíz de 5 y raíz de 5. Menos raíz de... Bueno, raíz de 5 está ahí, ¿sí? Y menos raíz de 5 está por ahí. Esto es raíz de 5 y ese es menos raíz de 5. Quiere decir que la función va a venir... Bueno, otra vez. La función va a ser una cosa así y va a ser una cosa así, ahí. Bien, entonces, acá, bueno, las asíntotas verticales eran x igual a menos 2 y x igual a 2. El conjunto de ceritos eran menos raíz de 5 y raíz de 5. ¿Y qué nos falta? Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Conjunto de positividad desde menos infinito hasta la primera raíz. Unión, no, la raíz era menos raíz de 5. Sí, menos raíz de 5. Y acá era desde raíz de 5 hasta más infinito. Esas eran las raíces. Y acá desde la raíz, desde menos raíz de 2 hasta la asíntota, unión desde la otra asíntota hasta la raíz. Ahí está. Terminamos con el C. Bueno, vamos con el D, que dice logaritmo de menos 1 más coseno de x. Para el dominio tenemos que pedir que menos 1 más coseno de x sea mayor que 0. Entonces vamos a pedir que el coseno de x sea mayor que 1. No, la función coseno fluctúa entre menos 1 y 1. Entonces no existe esto, no existe esto mayor que 0. Por lo tanto, no existe la función. ¿Sí? No existe, no tiene ningún dominio la función, así que no puede existir la función. No existe f de x en todo dominio. Listo, esta no se puede ni analizar. Bueno, ahora esta, entonces, lo mismo. Para encontrar el dominio, vamos a hacer que el argumento sea mayor que 0. Para que esto sea mayor que 0, tienen que pasar
dos cosas, que sea más sobre más o menos sobre menos. El menos sobre menos lo descarto porque arriba tengo un 1 positivo, entonces sí o sí ese va a ser positivo. Quiere decir que la única condición que tiene este ejercicio es que el denominador sea positivo, ¿sí? Porque el numerador va a ser positivo. Entonces paso la x para allá, que los x sean más chiquitos que 2, es decir, desde menos infinito hasta 2. Entonces el dominio es que los x pertenezcan a menos infinito 2, o también se puede poner como que los reales sean menores que 2, ¿sí? Bien, entonces chuki chuki, ya tengo el dominio. Quiere decir que en 2 los reales van a tener que ser menores que 2, es decir que ahí voy a tener dibujo. Perfecto. Entonces ahí vamos a tener una asíntota vertical, vamos a encontrar el conjunto de ceros que va a hacer que esto sea igual a 1. Para que eso sea igual a 1, esto tiene que ser igual a 2 menos x, y entonces x tiene que ser igual a 1. En x igual a 1 voy a tener el 0 de la función, ¿sí? Conjunto de 0, el elemento 1. Bien, si quiero buscar la ordenada al origen, esto va a ser el logaritmo de 1/2, ¿sí? Entonces ese punto va a ser logaritmo de 1/2 y lo voy a dibujar así. Entonces quiere decir que bueno, la asíntota vertical ya la encontramos, que era x igual 2, y que me falta conjunto de positividad y conjunto de negatividad. El conjunto de positividad es de menos infinito a este punto era 1, de menos infinito a 1, y el conjunto de negatividad es de 1 a 2. Y listo. Bueno, el 22 lo hacemos directamente acá, es bastante fácil. Tenemos dos funciones exponenciales y dos funciones logarítmicas. Cuando miramos los dibujos, esta y esta son funciones exponenciales. Acuérdense que las funciones exponenciales tienen función exponencial son esta y esta. Tienen asíntota horizontal. Y después, esta y esta son funciones logarítmicas. Esta y estos son dibujos de las funciones logarítmicas. Entonces, vamos a ver. F1 no tiene ningún corrimiento en y, ¿sí? No tiene ningún corrimiento en y. Quiere decir que la asíntota horizontal es el eje X. Es esta, el gráfico 3. El gráfico 3 pertenece a la función F1. Tiene una asíntota en I0, ¿sí? En el eje X, porque acá no tiene ningún corrimiento en X, y además si ponemos X2, acá arriba nos queda menos 2 más 2 que es 0, y e a la 0 es 1, y ahí tenemos el único punto que nos muestran. Entonces ya estamos seguros de esa. Bueno, esta ya está. Esta otra obviamente es el gráfico 4, porque dijimos que esas eran las exponenciales, y no tengo más exponenciales, pero además fíjense que tiene este es el término que tiene X, el término exponencial. Este es el corrimiento en Y, está corrido 2 para arriba, es decir que en 2 tengo la asíntota horizontal. Y después, esto es 3 a la menos X, es lo mismo que 1/3 a la X, y entonces este término es menor que 1, ¿sí? Quiere decir que la asíntota
aterriza, ¿sí? Entonces aterriza y vamos a ver qué pasa si yo pongo x3. Si pongo x3, si pongo x0. Si pongo x0 me queda 2 más 3 a la 0, un tercio a la 0, que es 1, ¿sí? O, bueno, 3 a la 0 era lo mismo, 1, y acá me quedaba 3. Y entonces es el punto 3, ¿sí? Perfecto. Ahora vemos los otros dos que nos quedan, a ver cuál es cuál. Bien, en 1 tengo la función módulo. Cuando tengo la función módulo voy a tener dos ramas. Entonces, esa va a ser el gráfico 2. F3 de x. Tengo dos ramas. Si lo quiero ver igual, fíjense que esto, si x es 0, ahí tengo la asíntota, ¿sí? Bien, y en la otra, bueno, también tengo una asíntota acá, tengo una sola rama. En esta, si x es 1 o x es menos 1, el logaritmo me va a dar 0, ¿sí? En 1 y en menos 1, porque el módulo de 1 y de menos 1 es 1 también, y me va a dar 0. Acá, si x es menos 1, esto me da 1 y entonces es 0. Y después, si x es menos 2, acá me quedaría 3 por el logaritmo base 2 de menos 2, que es 2. Y acuérdense que esto es 1, y entonces 1 por 3 es 3. Si es menos 2, es 3, y pasa por ahí. Entonces este es F4 de x. Bien.